detector de metales, adivinen qué pasó. El guardia me pidió que por favor abriera el bolso y estaba el dron. Me quitó el dron. Tengo que preguntar por mi dron. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya nos encontramos en Roma. Llegamos el día de ayer, descansamos, cenamos, nos instalamos en el Airbnb y hoy nos paramos a las 6 de la mañana para salir y llegar temprano a la Fontana di Trevi antes que se llene de turistas y no podamos tomarnos una buena foto. Entonces ahora, siendo las 7:22, estamos camino a agarrar el autobús para llegar allá. Nos vemos por allá, pero les tengo que mostrar. Roma a esta hora está completamente vacía, por lo menos en el área donde nos estamos quedando, que son como a 12 minutos hacia el norte de la Fontana di Trevi. Roma fue fundada, según la leyenda, el 21 de abril del 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos abandonados y criados por una loba en el monte Palatino. Su historia es un reflejo de la lucha y el destino, ya que Rómulo acabará fundando la ciudad tras una disputa con su hermano. Desde su fundación, Roma pasó por diferentes etapas: monarquía, república e imperio. Durante la República Romana, figuras como Julio César, Cicerón y Augusto marcaron la historia con sus hazañas militares y políticas. Con la llegada del imperio en el 27 a.C., Roma alcanzó su máximo esplendor, dominando territorios desde Britania hasta Egipto. Su caída en el 476 d.C. marcó el inicio de la Edad Media, pero su legado perdura en la arquitectura, el derecho y la cultura occidental. Seguimos caminando por las calles de Roma para ver si podemos llegar a tiempo a la Fontana di Trevi. Por favor, bambino, dime que lo vamos a lograr. Por favor. Todo lo que hacemos por una foto, se dan cuenta que no hay nadie en Roma, solo turistas que ya se tomaron la foto, que estos amanecieron allá. De verdad, porque siendo las 7:45, o sea, la gente va al trabajo así, ¿sabes? Con su cara de mal humor, de que se acaban de parar. Por favor. Estamos por llegar, señores, con ustedes, la Fontana di Trevi. Estamos llegando. Dos personas de Maturín están haciendo historia, señores. Con ustedes, la Fontana di Trevi. Dos personas haciendo historia, señores. Lo hemos logrado. Fontana di Trevi. Esta fuente icónica fue diseñada por Nicola Salvi y terminada por Giuseppe Panini en 1762. Es un homenaje al agua y a la abundancia, con el dios Neptuno en el centro, flanqueado por tritones y caballos marinos. Una de sus características más conocidas es la tradición de lanzar una moneda de espalda a la fuente para asegurar un regreso a Roma. Este ritual se originó en antiguas costumbres romanas donde los viajeros ofrecían tributo a los dioses del agua para garantizar un retorno seguro. Cada día se recogen aproximadamente 3.000 euros de la fuente que son donados a obras de caridad. Una historia romántica cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, soldados que partían al frente lanzaban monedas para prometer su regreso a la ciudad y a sus amores. Además, la Fontana di Trevi ha sido escenario de numerosas películas, siendo la más famosa La Dolce Vita, donde Anita Ekberg se sumerge en sus aguas en una escena inolvidable. Toda Roma solo, las atracciones turísticas, lo que les estaba diciendo. Vea. Es difícil, señores, hay que amanecer aquí a las 4 de la mañana será. Esta es la cantidad de turistas que se encuentran aquí. Bueno, mi recomendación, vengan a cualquier hora, no se estresen en levantarse temprano, venir, porque a la hora que ustedes vengan siempre va a haber gente. Entonces pueden agarrar un buen puesto, esperar, cazar un spot. Mira, por lo menos ahorita hay un puesto aquí, se ponen, se tomaron la foto al lado de la fontana, pero a la hora que ustedes vengan, aquí va a haber gente. ¿Qué es eso? Bienvenidos al futuro.
Adoptados del futuro. Miren esos carros, Estos son los carros que aquí son permitidos, ¿ves? Los eléctricos estos. 2 personas. Y bueno, y por supuesto, motos. Mira, ¿ves? Todos los carros que pueden entrar a la zona restringida de Italia, por ejemplo Roma, tienen que ser eléctricos, pequeños o de residentes que vivan aquí, y otros tienen que ser híbridos. La intención de esto es no contaminar. Entonces se podrán imaginar, nosotros para librarnos de un dolor de cabeza entregamos el carro, así que estamos a pie. Y bueno, y ahí está Scooter en cualquier lado de la ciudad que tú agarras y las rentas allí con la aplicación. Y estamos llegando a la Piazza de Venecia, como la Plaza de Venecia, pero está en construcción. Qué desafortunado. En verano aquí en Madrid, en Italia, en Europa en general, la gente se va. La gente ida, papá. Pero bueno, vamos a acercarnos más y les mostramos desde allá. Piazza Venecia. Esta plaza es una de las más importantes de Roma, dominada por el majestuoso monumento a Víctor Manuel II, conocido como el Vittoriano. Desde su terraza se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Aquí se encuentra también el Palacio de Venecia, que fue la residencia del Papa en el siglo XV y más tarde sede del gobierno fascista de Benito Mussolini, quien pronunciaba sus discursos desde su balcón. El monumento alberga la tumba del soldado desconocido, un homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial. En la plaza han ocurrido eventos históricos claves, como las celebraciones de la unificación de Italia y manifestaciones políticas de gran impacto. Señores, con ustedes el hombre del caballo es Vittorio Emanuele II y es padre de la patria. Conocido como el padre de la patria, fue el primer rey de Italia unificada en 1861. Su reinado marcó el final de siglos de división entre los estados italianos. Trabajó junto a Giuseppe Garibaldi y el conde de Cavour para consolidar el reino de Italia, enfrentando la oposición de potencias extranjeras y del propio papado. Su carismática figura inspiró a los italianos a luchar por su identidad nacional. ¿Ya tomaron café? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. What the fuck? Señores, primera vista del Coliseo. Qué desafortunado que esté en muchas vallas porque están muchas partes en construcción. Pero bueno, aquí estamos, en el Coliseo Romano. Durante el verano del 2024, Roma estuvo lleno de andamios y restauraciones debido a la preparación para el jubileo de 2025. Este evento religioso, celebrado cada 25 años, atrae a millones de peregrinos, lo que llevó al gobierno a invertir en la renovación de monumentos, calles y transporte público. Entre las restauraciones más importantes estuvieron la del Coliseo, la Fontana de Trevi y la Basílica de San Pedro, que fueron limpiadas y restauradas para recibir a los visitantes. Una recomendación que les vamos a dar para cuando vengan para acá y compren su entrada por internet. Compren una entrada que les permite entrar a varios sitios, porque comprar una entrada nada más para el Coliseo en 20 euros y luego quieren entrar al foro romano les va a costar 10 más, entonces no vale la pena. Nuestra entrada pudimos ingresar a varios sitios y costaba aproximadamente 24 euros. Entonces traten de comprar una entrada que les cubra muchos monumentos, y también fue el mismo consejo
que yo les di en Pisa, que les dije compren la full entrada para que entren todos los sitios y no estén entrando uno por uno, que después les va a salir más caro. Y si ya están aquí, ya gastaron en venir a Roma, ya compren una entrada y disfruten todo lo que van a ver alrededor. Bueno, por donde acabamos de entrar es el Foro Romano, que es para allá, y también tienes el Palestino, que es para allá. Primero vamos a ir al Foro Romano y les mostraremos qué tal. Aquí estamos en el Foro Romano. La historia de esto es la siguiente. Foro Romano. El Foro Romano fue el corazón político y religioso de la antigua Roma. Entre sus templos destaca el de Antonio y Faustina, construido en el 141 después de Cristo por el emperador Antonio Pío en honor a su esposa Faustina, a quien adoraba profundamente. Tras la muerte de Antonio, el Senado dedicó también el templo a su memoria. Más tarde, con la cristianización del imperio, el templo fue convertido en una iglesia, lo que ayudó a su conservación. Siempre me pregunto, y el que sepa que me lo deje en los comentarios, ¿qué teorías tienen como para levantar estas columnas, la fuerza que deben de tener o qué herramienta, cómo lo hacían? Si ustedes saben, déjenmelo saber en los comentarios. Foro Palatino. Ubicado en la colina palatina, este foro fue el núcleo original de la ciudad de Roma y hogar de los emperadores. Según la mitología, aquí Rómulo trazó el primer perímetro de la ciudad. Durante la época imperial, el Palatino se convirtió en una zona de lujosos palacios donde residían los emperadores, como la Domus Augustana. Desde sus terrazas se pueden disfrutar de una vista impresionante del Foro Romano y el Circo Máximo. Más de las ruinas palatinas. Sí, en mi cita encontré un peine de un greco romano antiguo. Gracias, arqueóloga, en mi cita. Una filántropa la que está caminando allá. Una arqueóloga. Señores, caminar por estos suelos y pensar en la historia del suelo en el que estás caminando. ¿Cuántas cosas habrán pasado aquí? Y nosotros viviendo ahora en las ruinas de esta actualidad. Señores, y con ustedes el Teatro de la Fontana. ¿Por dónde tú me estás llevando en estos laberintos, mi cita? ¿Tú me quieres secuestrar o cómo es la cosa? Yo no estoy confiando. Mira, más de las ruinas, columnas greco-romanas. Amigos, con ustedes el Arco de Constantín y detrás el Coliseo. Díganme que yo no les traigo cosas buenas para este canal, para este video. Díganlo para ver. Pura cosa bonita, pura cosa bella, puro arte, pura cultura. Miren. Arco de Constantino. Este arco triunfal ubicado cerca del Coliseo fue inaugurado en el 315 después de Cristo para conmemorar la victoria de Constantino I en la batalla del puente Milvio. Es un ejemplo de las prácticas romanas de reutilizar esculturas y materiales de otros monumentos para construir nuevas estructuras, una especie de reciclaje arquitectónico de la antigüedad. Se dice que en la noche anterior a su batalla, Constantino tuvo un sueño en el que vio una cruz luminosa en el cielo y escuchó las palabras In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Al día siguiente ordenó a sus soldados pintar la cruz en sus escudos y ganó la batalla, lo que lo llevó a convertirse en el primer emperador cristiano. Elegante, sencillo y casual caminando frente al Coliseo. Señores, la vida es una. Si no utilizan ese momento, ese dinero, ese estrés, esa cuestión para disfrutar los placeres de la vida, están perdiendo su tiempo. Aquí andamos limpios, pero felices, frente al Coliseo, porque la vida es una. Y hay que vivirla y hay que disfrutarla y hay que recorrer cada instante que se te dé la oportunidad. Sí, claro. Por supuesto, of course es por supuesto, la británica, mira, la Yes, Silita la canadiense. because he said, can you tell me the picture? Can I take us a picture? Can you by any chance take us a picture? And I say yes, why not?
No, I say yes. Score. Washington 2. Amigos, y si han llegado hasta acá en el video, por favor no olviden en suscribirse y activar la campanita. Denle like, comenten, compartan para así seguir creciendo este canal. Continuemos. Amigos, es hora de entrar al Coliseo. Aquí nos van a mostrar el ticket. Ticket for two. Okay, perfect. So you have to put this ticket where do you want it? Where- For the arena. Farina. Bueno, dos cosas que tienen que saber. Pongo la cámara para explicarle. Primero, si van a entrar al Coliseum deberían de comprar entradas con tiempo y lo compran por internet. Eso es uno. Número dos, cuando vengan para acá traigan sus documentos de identificación porque lo que va a pasar es que primero enseñan el ticket, después pasan por una segunda estación donde piden sus pasaportes y como tercera es esto, un detector de metales, obviamente. Luego entran al Coliseo y desde adentro ya les diremos lo que vamos a ver. Acompáñennos. Señores, estamos dentro del Coliseo. Estamos por acceder a la arena y el gentío nos clama. Señores, y así se ve la arena. Estamos en la arena del Coliseo, donde sucedía todo, donde los espectadores se ponían aquí, donde soltaban los leones abajo, donde los guerreros peleaban por un título, trabajando duro, perseverando, despertando día tras día con una misión, viajar, entre otras cosas, entre otras metas, entre otros sueños. Pero hoy me encuentro en el Coliseo adentro, después de venir de Venecia, después de pasar por Florencia, después de venir por Madrid. Es una meta cumplida. Esto llena. Esto es satisfacción. Trabajar por algo y estar aquí. Por eso es que yo en mis videos digo, lo logramos. Lo logramos me refiero es que echamos piernas y hoy pisando el Coliseo adentro. Con esfuerzo, con trabajo, aquí estamos. Que nos vamos a dar los lujos que queramos, bueno, sí lo vamos a hacer. Que vamos a comer en los mejores restaurantes, lo vamos a hacer. Trabajamos para ello y hoy estamos cobrando. Aquí estamos. Dentro del Coliseo yace el museo de cosas que han encontrado. A medida que iban excavando, iban encontrando cosas en la arena. Por ejemplo, allá la costilla de un caballo de la época, algunos cuernos, algunos huesos, algunos armamentos de lanza. Aquí pueden ver cuál era la estructura, más de su historia, se las cuento. Inaugurado en el 80 después de Cristo por el emperador Tito, es el anfiteatro más grande jamás construido. Con una capacidad de 50.000 espectadores, albergaba combates de gladiadores, cacería de animales y espectáculos en público. Un dato curioso es que los emperadores solían ofrecer estos juegos gratuitos para ganar el favor del pueblo. Se calcula que en un solo día podían morir cientos de animales traídos de distintas partes del imperio, como leones de África o elefantes de la India. También se dice que en sus sótanos existía un complejo sistema de poleas y trampillas para hacer aparecer repentinamente a los combatientes y a las bestias. En la Edad Media fue utilizado como fortaleza, cantera y refugio hasta que en el siglo XVIII fue consagrado como un lugar de martirio cristiano, lo que detuvo su construcción. Hoy en día es uno de los monumentos más visitados del mundo y un símbolo de la resistencia del legado romano. Amigos, les voy a dar un truco para que se tomen buenas fotos. Miren, cuando vengan al Coliseo, primero que nada tienen que ubicar esta estructura, ¿saben? Después se vienen caminando por acá, todo esto, cruzan la calle y se vienen por los rieles donde pasa el tren de calle o el streetcar. Cuando lleguen acá, se pueden sentar aquí y pueden tener una buena toma del Coliseo. Después nos digan que no les comento cosas interesantes, ¿ves? Mira esta toma.
cuando sea rico no diré nada, pero habrán señales. Estamos limpios en Roma, pero estamos en Roma. Es lo importante. Miren esta belleza. Amigos, y así termina nuestro recorrido por la increíble Roma, una ciudad llena de historia, misterio y belleza en cada rincón. ¿Cuál de estos lugares te impresionó más? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de mis próximas aventuras. Nos vemos en el siguiente destino. Chao, chao.